Bienvenidos a Iglesia en Casa. Estamos contentos de tenerte aquí junto con nosotros, Iglesia IBBA e Iglesia Oasis. Te animamos a que compartas esta transmisión y opines en el chat. Puedes usar las etiquetas Oasis en Casas o IBBA en Casa. Si tienes una petición de oración, puedes enviarnos un mensaje al número 631-110-4288 o por este medio. Antes de comenzar, queremos darte 3 recomendaciones. Número 1, mantener nuestra fe durante esta temporada. Número 2, mantenernos conectados ya sea con otras personas de nuestra comunidad. Y número 3, ser generosos con nuestro tiempo, nuestro talento y tesoro. Recuerda, la iglesia no se detiene, sigue avanzando con diferente formato pero mismo espíritu. En la transmisión de hoy tendremos nuestra alabanza y un mensaje lleno de fe y esperanza con nuestra nueva serie Después de la tumba. Nuevamente te animamos a que compartas con tus amigos y familiares esta transmisión y opines en el chat. De la misma manera, si tienes peticiones de oración, puedes enviarnos un mensaje al número 631-110-4288 o escribirnos por medio de aquí. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en casa. Quédate con nosotros en esta transmisión. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Estamos contentos de tenerte aquí junto con nosotros, Iglesia IBBA e Iglesia Oasis. Te animamos a que compartas esta transmisión y opines en el chat. Puedes usar las etiquetas Oasis en Casas o IBBA en Casa. Si tienes una petición de oración, puedes enviarnos un mensaje al número 631-110-4288 o por este medio. Antes de comenzar, queremos darte 3 recomendaciones. Número 1, mantener nuestra fe durante esta temporada. Número 2, mantenernos conectados ya sea con otras personas de nuestra comunidad. Y número 3, ser generosos con nuestro tiempo, nuestro talento y tesoro. Recuerda, la iglesia no se detiene, sigue avanzando con diferente formato pero mismo espíritu. En la transmisión de hoy tendremos nuestra alabanza y un mensaje lleno de fe y esperanza con nuestra nueva serie Después de la tumba. Nuevamente te animamos a que compartas con tus amigos y familiares esta transmisión y opines en el chat. De la misma manera, si tienes peticiones de oración, puedes enviarnos un mensaje al número 631-110-4288 o escribirnos por medio de aquí. Gracias por ser parte de nuestra iglesia en casa. Quédate con nosotros en esta transmisión. Buenos días a ti que nos estás viendo en tu casa. Nosotros somos el grupo IVA y te invitamos en esta mañana a que adores a nuestro Dios junto con nosotros. Prepara tu corazón para un encuentro con tu Dios.
este momento tan maravilloso que tú nos permites, mi Señor, el adorarte, el glorificarte. Gracias, Señor, por esa cruz tan maravillosa, mi Señor, que aún sin merecerlo, mi Dios, tú nos das la salvación. En esta mañana, tu iglesia unida te canta de esta manera. Únanse con nosotros, tú que estás en casa, cierra tus ojos y ante la presencia de nuestro Dios, adóralo, adóralo a Él. Sonido celestial.
muy buenos días. Espero que estén bien las personitas que nos estén viendo en vivo y a través de estas plataformas. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por permitirnos estar otro domingo aquí y el privilegio de poder estar frente a ustedes, ya sea por medio presencial, como no se ha podido dar, pero sí por medio digital, que lo importante es que llevemos la palabra de Dios. Y algo que estoy muy contento también es que mi familia está bien, las personas que conozco siguen bien con salud, tengo trabajo, Dios me sigue bendiciendo. Y pues sin dar más vueltas al asunto, vamos a entrar a materia. Si están desayunando, sigan provecho. Si ya terminan de desayunar, pues saquen sus Biblias y prepárense para poder recibir la palabra de Dios. Algo que vamos a hacer de hoy, durante 6 semanas más o menos, o 4, vamos a tener una serie llamada hablando acerca de la resurrección. Y esta va a ser un poco de la introducción de lo que se va a hablar. Y hoy les quiero platicar un poco de lo que en sí y en realidad es la resurrección. Un poco de la historia de la resurrección, que es un acontecimiento que se celebra en Semana Santa, que fue la semana pasada, donde recordamos que Cristo venció la muerte. Pero algo que tenemos que tener bien definidos es cómo Él venció la muerte, cómo Él realmente pudo darnos salvación por medio de ese sacrificio. Y muy importante, saber bajo la luz de la Biblia si realmente todo lo que nos dicen es verdad. Igual, basándonos en la Biblia, vamos a ver los puntos claves e históricos de cómo nosotros podemos creer en realidad en la resurrección, porque es un acontecimiento muy importante. Y hago este comentario, el siguiente, que es, si hay un versículo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que explique o que hable acerca de la resurrección de Cristo, muchos pensamos que en Isaías se encuentra uno, y sí hay unos, en Jonás, en Isaías, Oseas, Salmos, en muchos pasajes de la Biblia se encuentran pasajes de la resurrección de Cristo. Pero algo muy importante, hermanos, vamos a guiarnos o vamos a viajar al tiempo atrás y vamos a ponernos en la situación histórica de cada personaje y cada autor de este libro, y vamos a ver en qué realidad se basaba esos pasajes, si realmente son profecías o solamente son referencias acerca de la resurrección de Cristo. Y el primero que yo encuentro aquí es uno muy conocido, es el Salmo 16:10. Muchos ya se lo saben, lo conocen cuando se habla acerca de este tema de la resurrección. Otros quizás lo aprendan hoy. Y lo que dice es lo siguiente, la palabra de Dios dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es un pasaje que nosotros lo recitamos y sabemos que habla acerca de la resurrección, pero es porque nosotros en nuestros tiempos ya sabemos que Cristo está vivo. Pero si nos vamos al contexto histórico del que estaba explicando este versículo, vemos que en sí habla acerca de la vida de David y cómo él era librado de la muerte y cómo Dios iba prosperando y cuidando su camino en su reinado y en su vida espiritual. Pero no hace mucha mención. Si nosotros fuéramos personas de ese tiempo, no comprendiéramos que esto habla acerca de la resurrección. Si solamente estamos diciendo, no permitirás que tu santo vea corrupción, pensaríamos que solamente está hablando de David, que estamos hablando de que David no va a haber muerte, y que tampoco su alma, hablando espiritual, ¿no?, que su alma no va a ser destruida en el Seol. Pero lo que habla acerca de este versículo es eso, de que su santo, o sea David, no vea corrupción, no vea muerte. Pero obviamente hoy en nuestros tiempos sabemos que la resurrección hace referencia a esto. Por decirlo así, como dicen muy actualmente hoy, estos pasajes son como spoilers de lo que iba a acontecer en un futuro. Pero esos spoilers
no eran muy comprendidos. Creo que nadie los comprendía en el contexto judío antiguo, hasta que Cristo llegó y lo cumplió. Otro pasaje muy conocido es el de que a veces citamos, y sí tiene que ver algo bastante, es el de pasaje de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Lo voy a leer del versículo 1 para que veamos más o menos un poco más el contexto. Venid, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y perseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este pasaje, por el versículo número 2, dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y veremos delante de Él. Sí hace un poco más de mención, un poco más explícita, pero no tanto, acerca de la resurrección de Cristo. Pero si vamos al contexto histórico donde estaba Oseas, estaban hablando acerca del sufrimiento de todo Israel, de Israel como pueblo y nación, lo que estaba padeciendo. Entonces ellos, si vemos el versículo número 1, dice, venid y volvamos a Jehová. Es como buscar una reconciliación con Dios. Y el versículo 2 es como la pomada o el suplemento, lo que nos sobra, dice, y recordando que el atributo de Dios, que es la justicia y el amor, diciendo, ciertamente le fallamos a Dios, pero nos hirió y nos curará. Nos arrebató y nos curará, dice, hirió y nos vendará. Entonces aquí el suplemento o como decirlo, la pomada, lo que estaba apaciguando el dolor del pueblo de Israel, era que en un momento Él los iba a resucitar, o sea, los iba a levantar para poder estar con Él. Y vemos como el versículo 3 comprueba esto y dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vemos que aquí, si nosotros fuéramos del tiempo de Israel en ese contexto histórico, no tuviéramos ni siquiera la menor idea de que están hablando acerca de la resurrección de Cristo. E incluso si usted o nosotros fuéramos en el momento donde Jesús estaba haciendo su ministerio, aún vivo, de todos modos aún no lo comprenderíamos. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu de entendimiento, el Espíritu Santo, todavía no llegaba para poder a nosotros comprender la Escritura. Otro versículo que también, y es ese pasaje que más fuerte habla sobre esto y que incluso Jesús utilizó para dar referencia, y todos sabemos de cuál versículo estamos hablando. Estamos hablando de la historia y los pasajes de Jonás. Vemos cómo ese personaje de la Biblia, ese hombre, fue llamado a predicar a Nínive, y de Nínive él huyó a Tarsis. Y él no quería predicar a Nínive. Entonces sabemos toda la historia, cómo en el barco las personas lo arrojaron al mar y un gran pez se lo comió. Y durante 3 días y 3 noches él estuvo reposando en el vientre de ese pez. Y vemos que ese proceso que pasó Jonás era solamente para que él tocara a fondo y reconociera que todo el control lo tiene Dios y no él, que él es solamente un obrero. Pero igual vuelvo a lo mismo, si fuéramos el personaje de Jonás o Nínive o incluso uno de los apóstoles, no comprenderíamos todavía el gran suceso que está que ya sucedió y que estaba por suceder en ese momento. Ahora, hablando ya un poco del Nuevo Testamento, la única señal que Jesús dio para comprender, o bueno, una de las señales que dio para comprender este acontecimiento fue en Mateo 12, 38 al 42, que dice lo siguiente, dice, lo voy a leer del 39. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí Jesús ya estaba dando un poco más de contexto y un poco más de sabor a la resurrección,
diciéndole, así va a suceder, porque la generación perversa y malvada, o sea, los fariseos y los saduceos, estaban demandando una señal del cielo que bajara para que ellos pudieran comprender que realmente es Jesús. Y aquí vemos la importancia de la resurrección, porque Jesús dice, esa es la base de este ministerio que voy a llevar, el megaplan que voy a llevar. Y otro gran pasaje que también viene en la Biblia es el pasaje de el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 22. Un comentario extra acerca de este Evangelio. Que el Evangelio de Juan es un libro, es el Evangelio no cronológico de la vida de Jesús. Porque Juan describe y escribe los sucesos no cronológicos de la vida de Jesús y su ministerio. Podemos ver como en este ejemplo, dice, respondiendo Jesús y le dijo, en el versículo 19 del capítulo 2 de Juan, respondiendo Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos, ese comentario me gustó mucho cuando lo leí en la Biblia, porque dice lo siguiente, si el templo duró 46 años, ¿cómo tú dices que lo levantarás en 3 días? Sabemos que el templo de Israel era un templo grandísimo. En ese tiempo, pues 46 años son bastante tiempo porque no había la tecnología para la construcción como lo hay. El récord histórico de la construcción más rápida de todo el mundo es el que tiene China, 10 días construyendo un hospital. Aún así, es poco tiempo a comparación de lo que dice Jesús, que en 3 días hablaba que iba a destruir el templo y lo iba a levantar. Pero él hablaba de su cuerpo. Y algo muy importante que dice aquí, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaban que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Un beneficio muy importante de la resurrección de Cristo es que el Antiguo Testamento y la Biblia completa cobra sentido de todo lo que se ha predicado desde Abraham, Adán, Noé, todos los patriarcas, Moisés, todos los profetas, todos los reyes, todos los jueces, incluso los profetas, los apóstoles, como fue Pablo, Juan, Pedro, cobra sentido gracias a la resurrección de Cristo, porque si no fuera por la resurrección de Cristo, nuestro entendimiento fuera cegado y aún viviéramos en pecado, pero eso se lo voy a comentar un poco más adelante. Y ya casi para terminar, hago esta pregunta. ¿Cuál es la base de nuestra fe como hijos de Dios? No voy a hablar solo de cristianos, porque hubiera una gran confusión e incluso a veces polémica. Como hijos de Dios, como lo describe la Biblia, ¿cuál es la base de nuestra fe? Muchos quizás dirán que es la cruz de Jesús, pero solo la cruz es el camino para llegar a Dios. Pero la resurrección de Cristo es la inauguración para poder llegar a Dios. Porque si no es por la resurrección, no tendríamos salvación. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura realmente. Y todo lo que les acabo de explicar de Jonás, Isaías, Oseas, de cómo nosotros a veces no podemos comprender, como los discípulos, cuando Jesús les dijo que 3 días iba a destruir el templo, también ellos se quedaron, pero Jesús también duraron 46 años construyendo. Entonces suena algo ilógico, pero él no está hablando de eso. Los discípulos, incluso cuando murió Jesús, no se dieron cuenta de que Jesús estaba diciendo que él iba a resucitar. No, sino que se fueron a pescar y otros se fueron a sentir lástima por ellos mismos, por el fracaso espiritual que ellos tuvieron. Pero cuando él resucita, todo cobra sentido y ellos vuelven a la vida, porque consumado es, dijo Jesús en la cruz, pero todavía no había garantía de salvación. Y eso lo dice Pablo, ya terminando esto, doy por terminada esta sesión, dice en 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado es el cual que también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo
murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí hace mención a las apariciones que se le hizo a ciertos discípulos y a ciertas personas. En el versículo 5 dice, y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven allí y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, hablando de Pablo. Pero aquí hace mención en los siguientes versículos, que es una polémica diciendo los corintios que no había resurrección de muertos en el siguiente postrer, porque los judíos tenían creencia en la resurrección, pero solamente cuando se acabara el mundo. Pero aquí ellos están diciendo tampoco va a haber resurrección de muertos, y es donde Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 13 y versículo 14 lo que sigue. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Por lo que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos entró, porque así como Adán, como mueren también con Cristo, todos serán vivificados. He ahí la palabra de Jesús que dijo en Juan, en Lucas, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas palabras cobran sentido también en esta conexión. ¿Y cómo sabemos que Cristo está resucitado? Porque en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, ahí explica el padecimiento de Cristo, pero también explica la exaltación de Cristo. Y explica cómo nosotros también seremos exaltados en un postrer tiempo. Pablo lo explica muy bien. Y aquí lo que les quiero recalcar, que la importancia de la resurrección es muy grande. Vemos el contexto histórico de cada de los profetas, cómo Jesús habló estando vivo de la resurrección y cómo nosotros también tenemos que hablar de la resurrección a las personas. Ya no tenemos que hablar tanto de la cruz de Jesús, porque a veces la gente ve a Cristo muerto y solamente lo ve clavado, porque cuando decimos Cristo murió por ti y solamente decimos esto, nuestra predicación queda corta. Pero si decimos Cristo murió por ti, pero Él resucitó entre los muertos y Él está reinando y Él te quiere como tu hijo, ahí la predicación del Evangelio es completa. Entonces, gracias a Dios por la resurrección, gracias a Dios porque somos salvos por la resurrección. Y creemos, si morimos y creímos en el corazón, Cristo nos va a levantar. Y si no, seguimos vivos, Él un día vendrá y nos va a levantar, porque hemos creído que Él está vivo. Él no está muerto, Él está vivo y está reinando a la diestra de Dios. Y Él está intercediendo por nosotros. Y nos dejó a su Espíritu Santo. ¿Qué más garantía tenemos para poder creer que Cristo está vivo? Vamos a orar y vamos a hacer también la oración de algunas peticiones que se han mencionado en este en vivo y peticiones pasadas de la iglesia y cada miembro de la iglesia que está viéndonos, como Iglesia Oasis e Iglesia Bautista Buenos Aires, y cada persona que nos está viendo. Voy a orar por ti. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te doy las gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Te doy las gracias porque si no fuera por tu resurrección, nosotros no estuviéramos hoy aquí dando testimonio de que tú estás vivo. Y si lo diéramos, como dice tu escritura, fuéramos mentirosos porque estamos dando falso testimonio de ti. Pero como tú estás vivo y estás viviendo en nuestro corazón y estás viviendo a la diestra del Padre, estamos en este lugar agradeciéndote, Señor. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe y que podamos defender sabiamente y con prudencia este gran evangelio de salvación, Señor. Igual, Padre, pongo en tus manos las peticiones de cada persona, Señor, y
que tú concedas cada necesidad de estas personas que nos están viendo, Señor. Que tú también, por medio de nosotros, Señor, por medio de otras personas, puedas darle alimento a las personas que lo necesitan, Señor. Porque la crisis a veces está dura, Señor. Y te pedimos, Señor, que no nos desampares, Señor. Que sigas vivo en nuestros corazones y que no perdamos la fe, Señor. Te lo agradezco en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, muchas gracias por poner atención a esta palabra. La palabra de Dios ha sido expuesta. Que el Señor añada una bendición a su palabra. Y de igual manera, seguimos viéndonos en las diferentes transmisiones los miércoles. Va a haber nuevas sorpresas. Y sigamos en esta serie de la resurrección de Cristo. Muchas gracias.